Muy buenas noches, tengan todos ustedes, queridos hermanos, sean bienvenidos a este estudio bíblico de hoy día miércoles. Vamos a estudiar hoy el Salmo número 2, pero vamos a poner en primer lugar este tiempo en las manos del Señor. Oremos. Eterno Dios y buen Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por este día que nos has dado. Gracias, Padre bendito, porque podemos estar en este momento, Señor, delante de ti, delante de tu palabra. Queremos que tú nos hables, Señor, en esta noche, que nos ayudes a comprender las maravillas de tu ley para poder guiarnos por ella, para poder estar en tus caminos, Señor, y agradarte en todo momento. Padre bendito, te damos las gracias y te pedimos que en esta noche, Señor, el Espíritu Santo que mora en cada uno de nosotros nos redarguya y nos edifique para poder ser las personas que tú quieres que seamos y que demos testimonio de Cristo todo el resto de nuestra vida mientras estemos aquí en la tierra. Oh bendito Dios, te damos las gracias y te pedimos que te quedes con nosotros en esta noche. Oramos en el santo y eterno nombre de nuestro amado Salvador Cristo Jesús. Amén. Sean bienvenidos, queridos hermanos, ustedes que nos están escuchando a través de sus hogares. Como ya tenemos costumbre, estábamos diciendo que íbamos a estudiar todo el libro de Salmos. Habíamos estudiado ya el Salmo 1, ¿no? Y habíamos descubierto las ventajas que tenía el hecho de poder decidir en qué camino podíamos andar, ¿no? Si era el camino de perversidad de los malos, ese camino que desagrada a Dios, o el camino de la justicia, el camino en el cual vamos a florecer como ese árbol que da buenos frutos y que todo lo que hagamos en todo momento nos va a ser de provecho. Inclusive habíamos visto acerca del juicio que tenían todas las personas que estaban presentes para escoger el camino en que debían andar, ¿no? Había un solo juicio y que había un juez justo que iba a dictaminar sentencia, sea para bien o sea para mal. Bueno, ahora nos toca ver el Salmo número 2. Vamos a hacer una lectura completa del Salmo y después vamos a analizarlo por partes. Leamos entonces, Salmo número 2. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo, rompamos sus ligaduras, echemos de nosotros sus cuerdas. El que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos, luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú. Yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia las naciones. Y como posesión tuya los confines de la tierra, los quebrantarás con varas de hierro. Como vasija de alfarero los desmenuzarás. Ahora pues, oh reyes, sed prudentes. Admitid amonestación, jueces de la tierra. Servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Honrad al Hijo, para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en él confían. Miren, es una constante del ser humano buscar siempre la supremacía dentro del entorno en el cual él se desenvuelve. Esto le produce satisfacción, aumenta su ego en todo momento, porque se ve como aquella persona que no le rinde cuentas a nadie, que él es solo y no tiene ningún superior, no tiene a nadie que esté por encima de él y prácticamente, bueno, hace lo que él quiere para beneficiar sus propios intereses, sea bueno, sea malo lo que haga, le da igual. Esa supremacía es una posición a la cual ansían llegar porque les permite ser juez y parte,
puede ser de alguna empresa, de alguna nación, de alguna zona del mundo. Les permite hacer lo que ellos quieran. Así nos podemos ver que en las culturas más antiguas ya se daban este tipo de, de figura política, se podría decir, ¿no? Se habían levantado líderes que movilizaban a pueblos enteros, siempre buscando obtener rédito que beneficiaba a sus propios intereses a través de la confabulación, de la violencia y de la muerte. Dentro de la tradición judía, David era considerado como un rey que tuvo el pueblo israelita, pero un rey que no era como los otros. David prácticamente formaba algo especial, una parte especial dentro del pueblo judío. No era cualquier rey, quizás era el rey el cual había unido a todo el pueblo. Lógicamente, después de la muerte de David se separó, pero David trató de unirlo en todo momento, de mantenerlo unido. Por eso es que es recordado en la tradición judía como un rey excelente y del cual viene el semillero, del cual viene la genealogía o se marca un punto importante en la genealogía, ¿no? De el pueblo de Israel como tal, ¿no? Dentro de la tradición judía, ¿no? Hay algo muy especial que, que también hace ver que los judíos que vivían en la época del Señor Jesucristo consideraban a este Jesús como el descendiente de David. Sí, sí. Y quizás eso es lo que a los fariseos, a los escribas, les llenaba de ira el saber que aquel que venía del trono de David, que tenía que ser su Mesías, el que los iba a liberar de ese yugo romano, era un hombre pacífico, un hombre que totalmente era diferente a lo que ellos esperaban. Pero los judíos sí sentían que Jesús, los judíos, el pueblo en general, que Jesús era alguien especial, que venía de parte de la genealogía de este rey, del rey David. Y así lo marca el evangelista Marcos cuando detalla la historia de Bartimeo. Sí, Jesús andaba por Jericó, pasaba por Jericó, cuando en eso se encuentra con este ciego de nacimiento. Bartimeo es especial que solamente Marcos dice el nombre del ciego. Los demás evangelios, Mateo y Lucas, dicen que habían unos ciegos, pero Marcos da el nombre, Bartimeo, hijo de Timeo. Este hombre era ciego de nacimiento. Y cuando se enteró que pasaba por ahí Jesús el Nazareno, como se lo conocía, él salió al encuentro de Jesús y las palabras que le dice son muy interesantes. Miren, se encuentran en Marcos capítulo 10 y el verso 47. Le dice, Jesús, hijo de David, miren, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Cuán importante era el rey David, cuán importante para los judíos fue este rey que marcó un hito, un antes y después en la historia del pueblo judío. Este hombre salió al encuentro de Jesús y le dijo, hijo de David, Jesús, hijo de David. Lastimosamente, bueno, no estaba ya el rey David en ese tiempo, ¿no? Pero yo creo que si hubiese estado ahí, le hubiera llamado la atención a este hombre que en su desesperación dijo Jesús, hijo de David. Y quizás le hubiera dicho a él que la frase correcta para referirse a Jesús tendría que ser Jesús, hijo del Dios Altísimo, ten misericordia de mí.
¿Y por qué digo esto? Porque en este Salmo 2 nosotros vemos que es uno de los salmos mesiánicos más importantes. Aquí David describe con mucho detalle la potestad de Cristo sobre el género humano y la inútil resistencia de los gobiernos de este mundo al reinado del Mesías. David sabía que iba a venir un Mesías, no sabía el nombre, pero sabía que había un Mesías, que él no era eh, ese rey que iba a salvar al pueblo de Israel. No, no, no. Él sabía que había un Mesías. Él sabía que había alguien que iba a venir para poder reconciliar al hombre con Dios. Y este Salmo 2 es este salmo muy importante porque es un salmo mesiánico y ya lo vamos a ver, habla del Mesías. Miren, según la cosmovisión de David, este salmo detalla lo siguiente y vamos a ir viéndolo por parte. Detalla la inútil supremacía del género humano y eso lo detalla en los 3 primeros versículos. La inútil supremacía. No, el hombre quizás pueda creerse más que Dios, pueda sentirse más que Dios. Y es más, ahora, bueno, le dicen que cada uno es un Dios. Hay personas que dicen eso, no, no, pero aquí detalla la supremacía de Dios ante el género humano. Miren, versículos del 1 al 3. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Miren, aquí ellos creen que son más que el Señor, pero aquí esto es inútil, es la inútil supremacía del género humano. ¿Por qué? ¿Por qué los pueblos piensan cosas vanas? ¿Por qué los pueblos se amotinan? No tiene razón de ser. Miren, también él ve la forma en que Dios ve esa supremacía del género humano. Y aquí es interesante porque se nota que Dios ve al hombre, bueno, eh, con cierta jactancia de lo que él hace, no porque se sienta contento, sino que le da risa, como que no se puede decir que se burla, ¿no? Pero le da risa ver que el hombre en su limitado poder se crea más que Dios. Miren lo que dice aquí en los versos 4 y 6. El que mora en los cielos se reirá, se reirá. El Señor se burlará de ellos. Luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Aquí también David ve en su como visión la potestad de Dios frente a la creación. Dios es supremo. Dios tiene potestad sobre todo lo que existe en la tierra. Él saca y pone reyes. Y Dios, en su sola sabiduría, puso a su Hijo, lo ungió para que sea el Rey, que gobierne, que juzgue con justicia eterna. No es el hombre. Nadie se va a poder levantar delante del Señor. Nadie. Hacer justicia. No, 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 nadie. Miren lo que dice los versos del 7 al 9. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú. Yo te entregaré hoy. Pídeme y te daré por herencia a las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Mire, aquí es lo importante de ver el sentido mesiánico, porque ningún rey de Israel, ninguno tenía la potestad de quebrantar con vara de hierro. Peor aún, desmenuzar como vasija.
de alfarero. A veces cuando se están haciendo esas vasijas de barro y el alfarero ve que está mal o le salió algo mal, vuelve, lo aprieta y lo desmenuza y lo vuelve a hacer barro. Miren, ningún rey tenía esa potestad, ni la tuvo, ni la tiene, ni la tendrán. Solamente el ungido del Señor, que es Jesucristo. ¿Cómo más veía? Veía David que sobre toda esta rebeldía de la gente que se creía más que Dios, les daba un consejo. Y era un consejo para aquellos que se vanagloriaban por su poder. Y viene dado en los versos del 10 al 12. Ahora pues, oh reyes, sed prudentes, le dice, sed prudentes, sed atentos, pongan atención, sed prudentes. Admitid amonestación, jueces de la tierra. Servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Honrad al Hijo, miren el consejo, honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en él confían. Es impresionante ver que el Salmo 1 empieza con una bienaventuranza y el Salmo 2 termina con otra bienaventuranza. Si el Salmo 1 dice bienaventurados aquellos que no estuvieron en el camino de malos, ni en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se han sentado. Bienaventurados aquellos que han hecho eso, que han hecho el bien. El Salmo 2 termina diciendo, bienaventurados todos los que en él confían. Y miren, la cosmovisión de David, eh, nosotros en la actualidad podemos sacar tres verdades muy importantes. Miren, la primera verdad que nosotros podemos sacar es la futilidad, lo vano, lo poco que es o que significa el poder humano. En segundo lugar, podemos ver nosotros la justicia de un rey poderoso, la justicia de un rey poderoso. Y por último, podemos ver un consejo y una esperanza. Entonces, vamos a ver la primera parte de este de este salmo, netamente los versículos del 1 al 3. Podemos apreciar en esta primera verdad que el salmista está totalmente sorprendido por que los gobiernos se atrevan con sus significantes vidas a conspirar contra Dios y contra su ungido. No existe mayor necedad en el mundo, escúchenme bien hermanos, no existe mayor necedad en el mundo o en el ser humano, el de que se atreva a conspirar contra aquel que ni el cielo, ni los cielos de los cielos pueden contenerlo. Puede dar hasta risa de ver cómo el hombre, dentro de su limitación en todo sentido, pretenda siquiera conspirar contra el Creador y peor aún, contra su ungido. ¿Quién o qué podría ser más devastador que ponerse en semejante posición? Es algo que uno no se puede imaginar. Y el salmista no se lo imaginaba tampoco. Él detalla tres maneras en las cuales los gobernantes del mundo pueden ejercer poder o querer tener la soberanía del Creador y su ungido. Son tres maneras en las cuales las personas quizás busquen eso, busquen el hecho de ser superiores a Dios y se sorprende de eso. Miren, la primera es que él ve que ellos quieren ejercer poder amotinándose contra el Creador. Miren el versículo 1. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas?
Miren, aquí busqué yo en el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española el significado de amotinarse. Y miren lo que dice aquí, es sorprendente, me causó mucha admiración. Amotinarse es turbar e inquietar las potencias del alma o los sentidos. ¿Qué buscaba esta gente? Buscaba turbar, inquietar lo que habían aprendido, lo que habían recibido oralmente del poder de Dios, de lo que había hecho Dios con el pueblo de Israel. Querían turbarlo, querían inquietarlo. ¿Para qué? Para que las personas quizás tengan una mente abierta, una mente libre, para que no se sientan reprimidos. Entonces empezaban a amotinarse, era una forma, amotinarse. Por lo general un motín eh, se planea cuando hay un descontento de una parte que se ve afectada por, por un gobierno cruel, injusto y despiadado. O quizás también en una empresa, sea pública o privada, cuando se ven estas cosas, cuando se ve crueldad, cuando se ve injusticia, ¿no? También a veces se prepara un motín, se une gente, se les convence de tal manera que se agrupen para poder salir en contra o terminar con esa injusticia, con esa crueldad. Y así se ven grandes amotinamientos que han habido en el transcurso de la historia. Miren, uno de los más importantes y que tanto se viene a la memoria, bueno, por el hecho de que eh, soy un asiduo estudioso de los eventos de la Segunda Guerra Mundial, y me causó admiración ver este motín que se armó por parte de los mismos oficiales nazis contra Hitler. Esta operación se le llamó la Operación Valquiria, que se dio el 20 de julio de 1944, cuando más de 500 oficiales nazis alemanes se amotinaron, confabularon en contra del líder en ese momento, Hitler, para poder matarlo y terminar con esa guerra tan cruel y despiadada que se estaba dando. Pero bueno, sabemos que no tuvieron éxito, ¿no? Hubo otro motín aquí en Guayaquil, en la ciudad que todos nosotros conocemos, y se llamaba la Masacre de los Obreros, ¿no? En la ciudad de Guayaquil el 15 de noviembre de 1922. Esto empezó más que todo en el Cantón Durán, cuando un grupo de eh, empleados, digamos, del ferrocarril, se amotinaron porque querían cambiar la forma en la cual a ellos le pagaban unos salarios paupérrimos, querían que hayan mejoras salariales y también mejoras en el sentido de la seguridad, porque ellos trabajaban prácticamente sin ningún tipo de seguridad que les amparara, ¿no? Entonces se amotinaron, llegaron a las calles de Guayaquil y más o menos por los que conocen la ciudad de Guayaquil, por donde está la comisión de tránsito, donde está ahora, ¿no? No es que ahí era. Ahí había una especie de cárcel, hablo de las calles Brasil, entre Cuenca y Brasil, ¿no? Eloy Alfaro entre Cuenca y Brasil. Una especie de cárcel, ahí han cogido como a 500 personas presas. Y este motín era para que los liberen. Aquí se produjo una masacre. Tanto es así que en el año de 1946, el escritor Joaquín Gallegos Lara toma parte de eso y lo hace como un documental biográfico en esa época, pero escrito, y hace una novela.
que ustedes todos conocen, las cruces sobre el agua. Pero miren, son motines. Pero aquí la sorpresa del salmista es el observar que la gente se amotina contra el Creador y contra su ungido. Y se pregunta, ¿por qué la gente hace esto? ¿Por qué se amotinan contra una persona que lo que les ha dado es paz? Los ha bendecido, les ha dado para su necesidad. ¿Por qué se amotinan contra él? Les ha dado seguridad. ¿Por qué se amotinan contra él? Y el salmista solamente se puede responder que se han amotinado porque han pensado en cosas vanas. Y miren lo que es pensar en cosas vanas, que es tan malo, que el mismo apóstol Juan nos dice eh, el sentido de esas cosas vanas. ¿Qué es lo que incluye? Miren, en la primera carta de Juan capítulo 2 y el verso 16 nos dice que todo lo que hay en el mundo, y tres cosas específicas: los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Estas tres cosas no provienen del Padre, sino del mundo. ¿Y a qué se refiere con los deseos de la carne? Aquí el sustantivo carne en griego es sarcos y se refiere a la humanidad pecaminosa del hombre. No es a carne de animal, una carne comestible, no, no, es a la humanidad pecaminosa del hombre, esa actitud egoísta que tiene la humanidad, esa humanidad caída. Miren lo que nos dice la carta a los Gálatas, capítulo 5, carta a los Gálatas, capítulo 5, los versos del 16 al 21. Estos son los deseos de la carne. Digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son, miren, obras de la carne. Lo que el hombre hace, el egoísmo de esta humanidad caída. ¿Cuáles son? Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, cosas semejantes, o sea, no deje escapar nada, cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Estos son los deseos de la carne. Y si ustedes vieron ahí, dentro de esos deseos de la carne están los pleitos, están celos, iras, contiendas, que es lo que generan las guerras y hace tanto mal a la humanidad. El apóstol Pablo también habla acerca de lo que eran estas obras de la carne. Y lo dice en la carta a los Romanos capítulo 7 y el verso 5. Porque mientras estábamos en la carne, ojo, mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley, habla de la ley del pecado, no de la ley de Dios. Las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte, llevando fruto para muerte. Los deseos de la carne solamente llevan fruto para muerte. Y de esta forma es que las personas quieren ejercer poder amotinándose. ¿Por qué? Porque se dejan llevar de los deseos de la carne. También quieren amotinarse porque se dejan llevar por los deseos de los ojos. Miren, los judíos reconocían que los ojos eran la ventana del alma.
Hay personas que dicen, déjame ver tus ojos y conoceré tu corazón. Bueno, eh, nunca he hecho eso, ¿no? Pero me imagino que puede ser algo cierto, ¿no? No sé, no lo sé, sinceramente. Hay algunos que dicen que viendo los ojos de una persona, que dan verlo fijamente, pueden entender cómo es esta persona, pueden entender parte de su carácter, ¿no? Y la forma en la que miran las personas, bueno, a veces sí denota ciertas características de la persona. En todo caso, los judíos reconocían que eran las ventanas del alma. Y el pecado comienza por el pensamiento y se desarrolla mediante la acción. Y no se puede pensar si uno no ve. Uno ve y enseguida piensa. Uno ve algo que está caído, aparentemente extraviado, lo ve y el cerebro enseguida piensa y dice, cógelo o no lo coges, o cógelo y pregunta de quién es, o cógelo y guárdatelo. Pero empieza por los ojos, por los ojos. Eso evidencia nuestro estilo de vida y el Señor Jesucristo lo dejó muy claro. Veamos lo que nos dice Mateo capítulo 5 y el verso 27 y 29. Mateo capítulo 5 versos 27 y 29. Miren lo que dice y que está escrito aquí en este evangelio. Miren, oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira, ojo, que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Ya adulteró. Y miren lo que habla de los ojos. Verso 29. Por lo tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Sí, 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 el adulterio era algo que los judíos mismos condenaban. Es más, acordémonos que los judíos le llevaron a una mujer que la habían descubierto en adulterio. Pero ojo, que según la ley tenían que ser los dos. Una mujer solita no podía cometer adulterio, sola, sola, no. Tenía que tener a alguien, un cómplice. Pero ahí, bueno, llevaron a una. Pero ellos decían que el adulterio era algo que tenía que ser penado, pero ellos lo veían de la manera física. Ah, te descubrí en el acto del adulterio. Te vi que estabas en el acto del adulterio, que salías de la casa de un hombre el cual no es tu esposo, que salías de la casa de una mujer la cual no es tu esposa físicamente. Pero el Señor Jesucristo va más allá, al fondo, y Él dice, cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo sabía que los deseos de los ojos es por donde empieza en realidad el pecado. Por lo que uno mira, por lo que uno se queda observando o mirando. No es lo mismo observar que mirar. No, no es lo mismo, no es lo mismo. Entonces, miren, empieza por ahí, por los deseos de los ojos. Y también miren lo que nos dicen aquí en el capítulo 6, los dos versos 22 y 23. Habla acerca más de lo que significan los ojos dentro del físico, de la espiritualidad de la persona. Miren, verso 22 del capítulo 6. La lámpara del cuerpo es el ojo. Así que, si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Miren. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que, si la luz que hay en ti es tinieblas, miren, hasta el Señor Jesucristo se sorprende. ¿Cuántas no serán las mismas tinieblas? ¿Por qué? Porque el deseo prácticamente de hacer el mal comienza por
los ojos. Las personas querían tener poder, eh, en cierta forma, eh, amotinándose contra el Creador, porque sus ojos les hacen ver que son dueños de ellos mismos. Tú puedes ser tu propio Dios, por ahí saben decir algunos. Con tal de que tú hagas cosas buenas, con tal de que tú cumplas con todo lo que tienes que cumplir en la vida terrenal, ya está, con eso está solucionado el problema. Tranquilo, tú mismo puedes hacerte tus leyes, no necesitas de nadie. Y eso es lo que piensan. ¿Por qué? Porque con los ojos ven el poder de gobernarse a sí mismo y confabulan contra el ungido del Señor. Y habla también de la vanagloria de la vida. Y la vanagloria de la vida, dicho de otra manera, es la arrogancia de la vida, la arrogancia del ser humano. Se refiere al orgullo del hombre que está lejos de Dios. Los seres humanos que confían en sí mismo y en sus propios recursos. Y miren lo que nos habla Santiago acerca de estas personas. Santiago capítulo 4 versos 13 y 16. Miren, Santiago capítulo 4 versos del 13 al 16. Aquellos que confían en sí mismos, ¿no? Vamos ahora, los que decís. Hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año. Y traficaremos y ganaremos. Hacer negocios, ¿no? Hacer negocios. Cuando no sabéis lo que será mañana. Porque, ¿qué es vuestra vida? Miren, ¿qué es vuestra vida? ¿Qué es tu vida? ¿Qué es mi vida? ¿Qué es? Ciertamente es neblina que se apaga por un poco de tiempo y luego se desvanece. Esa es tu vida, esa es mi vida. Neblina que pasa por un momento y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberíais decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Yo he escuchado por ahí que hay personas que dicen que cuando te arrodillas delante del Señor, tienes que levantarte con la certeza de que Él te lo va a cumplir. Y si es verdad de que nosotros debemos tener la fe puesta en el Señor, siempre es si el Señor lo permite, si el Señor lo desea. Hay algunos que dicen, inclusive he escuchado pastores ahora en estas plataformas de TikTok, que dicen que en la oración debes omitir esa palabra. Si el Señor, Señor, si tú lo deseas, Señor, si tú lo permites, que hay que omitirla, porque en ese momento estás mandando energía negativa, bueno, un poco de disparates que dicen. ¿Quiénes somos nosotros? ¿Qué es nuestra vida para poder condicionar al creador de los cielos y de la tierra? Es por esta vanagloria de la vida, por este orgullo, que muchas personas quieren eh, obtener el poder amotinándose contra el creador. Estos son los deseos de aquellas personas que llenaron de estas pasiones su vida. Los escribas y los fariseos, quienes pensaron que en su maldad se iban a unir en un punto en el cual en algún momento iban a ser superiores a Dios o que Dios iba a ser una especie de siervo, qué sé yo, no sé qué habrán pensado,
estos escribas y fariseos, que inclusive habiendo el Señor dado solamente 10 mandamientos para cumplir, ellos crearon cerca de 500 más. Imagínense, más que Dios. Vanagloria de la vida. Estas personas también, dice el salmista, quieren ejercer el poder conspirando contra el ungido de Dios. Y lo podemos ver en el verso 2. Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo. Y aquí es muy importante que nosotros podamos ver lo que está en el libro de los Hechos. Libro de los Hechos, capítulo 4. Quiero que me acompañen al capítulo 4 del libro de los Hechos para leer el verso 27. Miren, aquí Pedro está orando. Está orando ¿por qué? Porque quiere la protección del Señor para poder cumplir con esta labor evangelística de la gran comisión. Y cuando ya va a terminar, Pedro dice lo siguiente, verso 27 del capítulo 4, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad, estaban en Jerusalén, contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo de nuevo hablen tu palabra. ¿Se dan cuenta? Ellos sabían lo que había hecho esta gente. Había conspirado contra el ungido de Dios. Y es interesante ver esto, que, miren, Pilato y Herodes eran personas que sí, se odiaban. Pero, oh, coincidencia, eh, se unieron para juzgar a Jesús. Y dice la palabra que después de esto, Herodes veía ya con a Pilato de otra manera. Ya se habían hecho amigos. Miren, los escribas, y los saduceos y los fariseos eran enemigos a muerte, a muerte. Pero oh, coincidencia, se unieron, se unieron. ¿Por qué? Porque el objetivo, ¿cuál era? Jesús tenía que morir. Todas estas personas conspiraron contra el ungido del Señor. Pero lo más importante, queridos hermanos, es que vean ustedes que todos estos esfuerzos de rebeldía y necedad que el hombre ha hecho durante todo el transcurso de la historia, desde la creación, y por tratar de derrocar el reino del ungido de Dios, siguen perpetrándose ahorita en la actualidad. ¿Sí? Siguen haciendo. Pero todos estos esfuerzos han fracasado. Fracasó la persecución del Imperio Romano al cristianismo. Fracasó el hecho del papado cuando quiso ocultar la verdad que había en los evangelios. Fracasó porque vino la reforma. Las personas pudieron tener una copia, un ejemplar de la Biblia en sus manos y descubrir la verdad del evangelio, no lo que otras personas les decían. Miren, fracasó totalmente. Fracasó estas figuras políticas de comunismo, de socialismo. Han fracasado. Se sabe que son un fracaso. Pero el cristianismo se ha mantenido por más de 2000 años. Más de 2000 años. Se ha mantenido. Todos estos esfuerzos han fracasado totalmente. Y se sigue predicando el evangelio para que muchos que lo oigan rindan también sus vidas delante del ungido de Dios. Y miren, en tercer lugar, ¿cómo quieren ejercer poder estas personas? Rebelándose completamente
ante Dios, revelándose. Miren lo que dice el versículo 3 de este salmo. Versículo 3. Rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Es interesante ver que aquí el pueblo elegido por Dios, ese pueblo a quien Él demostró su gloria, su poder, su misericordia, se rebelara contra su Creador. Miren lo que dice primer libro de Samuel, capítulo 8 y el verso 7. Miren, y Jehová dijo a Samuel, oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado, para que no reine sobre ellos. Pero Samuel también, por parte del Señor, quería decirles qué es lo que le esperaba a las personas si desechaban, si se rebelaban contra Dios. Y miren lo importante que es esto. Primer libro de Samuel, capítulo 10, versos del 17 al 19. Después Samuel convocó al pueblo delante de Jehová en Mizpa y dijo a los hijos de Israel, así ha dicho Jehová el Dios de Israel. Yo saqué a Israel de Egipto, está hablando el Señor. Yo saqué a Israel de Egipto y os libré de mano de los egipcios y de mano de todos los reinos que os afligieron. Yo los liberé. Yo les demostré mi misericordia, mi amor. Pero vosotros habéis desechado hoy a vuestro Dios, que os guarda de todas vuestras aflicciones y angustias. Qué bello esto. A pesar de todo, me han desechado a mí, yo que los libero de todas sus aflicciones, de todas sus angustias. Me han desechado, se han rebelado contra mí. Y habéis dicho, no, sino pon rey sobre nosotros. Miren, y yo creo que en la actualidad hay muchas formas mediante las cuales el ser humano puede rebelarse contra su creador. La primera, rompiendo las cadenas de Dios. Rompiendo cadenas, sí, rompiendo las cadenas. Estas personas quieren romper con los principios morales de Dios. Quieren hacer lo que está mal delante de Dios. Quieren vivir desenfrenadamente en sus pasiones. Y miren lo que nos dice la carta a los romanos en capítulo 1. Quieren vivir de esta forma. Capítulo 1, verso 21. Miren. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entrenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos, de reptiles, cosas que están en la naturaleza. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Miren, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. ¿Se dan cuenta? Viven o quieren vivir sus pasiones desenfrenadas, por eso quieren romper toda cadena, porque ellos lo consideran así, están encadenados a Dios, quieren romper. ¿Para qué? Para vivir desenfrenadamente. Y ojo, también, ¿cómo quieren rebelarse contra Dios? Lo que dice aquí, rompiendo toda ligadura. Los tiene ligados. Personas que se niegan a permitir que la palabra de Dios guíe sus vidas. Por eso dan paso a escuchar ciertas doctrinas de error, doctrinas que no edifican, doctrinas que dañan la mente y peor aún,
quieren vivir lo que la sociedad actual está ofreciendo. Tolerancia, tolerancia a lo malo, tolerancia en el sentido de crear otro género neutro. ¡Qué, qué barbaridad! ¡Qué novelería! Cuando saben que Dios creó solamente dos, hombre y mujer. No hay más, no hay más. Fíjense, y miren cómo estas personas quieren romper las ligaduras que ellos dicen que los atan a Dios, ¿no? Están esclavos pobrecitos, o están maltratados. Pero ellos quieren romper esa ligadura, pero para hacer esto, miren lo que dice ahí en el capítulo 1 de Romanos, el verso 26. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Habla aquí de tener relaciones con animales, mujeres que tienen relaciones con animales. Hay hombres que también tienen relaciones con animales. Miren, miren lo que quiere hacer el hombre, porque dice que se siente ligado a Dios, algo que los reprime totalmente. ¿Qué más? Verso 27. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, homosexuales. Está hablando aquí la palabra de Dios. Cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, o sea, no le importó, se rebelaron contra Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. ¿Se dan cuenta? Las personas que se rebelan contra Dios son aquellas que quieren vivir en sus pasiones, que quieren hacer lo que ellos quieren, que no quieren tener a nadie que les diga estás haciendo mal, que quieren vivir locamente, como se dice. Eso no es correcto. Se están rebelando contra el ungido de Dios, contra el Señor. Quieren obtener y sentir el poder en sus manos. Y eso no es correcto. No es correcto. Lo más triste, hermanos, de todos estos esfuerzos que el ser humano hace para escapar del señorío de Dios es que ellos consideran esclavitud a lo que verdaderamente es libertad. Ellos consideran que son esclavos de un Dios que no les deja hacer o que los reprime, que no les deja hacer cosas que otros hacen. Oh, qué esclavitud. Pero no saben que verdaderamente esa es la libertad que nos da el Señor, esa libertad que tanto ansía. Y lo más trágico que para estas personas rebeldes y que a través de sus fatuas, estrategias, tratan de obtener la supremacía de sus vidas, porque quieren sentir el poder en sus vidas, es que están condenadas al fracaso. Hagan lo que hagan. Aquellas personas, escúcheme bien, aquellas personas que quieren tener supremacía en sus vidas, dejando al Señor de lado, hundiéndolo, poniéndolo al final, esas personas lo que van a obtener es fracaso. Hay una verdad absoluta en estos tres primeros versículos que hemos estudiado del capítulo del Salmo 2. Y es que aquellos, escúchenme bien esto, aquellos que en su necedad, se resisten a la gracia divina que otorga Cristo, aquellos que en su necedad se resisten a la gracia divina que otorga Cristo, palparán carne viva
la ira del Santo de Israel en el día del juicio. ¿Qué deseas tú hoy que me estás escuchando? ¿Deseas ser salvo y sentirte bien aceptando la gracia de Cristo? ¿O quieres palpar la ira de un juez justo en el día del juicio? Espero que elijas la primera opción, porque la primera opción significa vida. Amén. Bueno, aquí hemos terminado la primera parte del estudio de este Salmo 2. El próximo miércoles seguiremos con la segunda parte. Vamos a orar. Eterno Dios y buen Padre Celestial, gracias te damos por tu amor y tu bondad, Señor. Gracias porque cada momento que nos acercamos a tu palabra, tú nos enseñas, nos exhortas. Ayúdanos, Señor, en ningún momento a tener estas ideas de querer rebelarnos contra ti, de querer ser mejores que ti, de querer tener el poder en nuestras manos. Señor, ayúdanos. Ayúdanos a no dejarnos convencer de que podemos tener el control de nuestras vidas. Padre bendito, ayúdanos siempre a pensar que sin ti no somos nada. Eterno Dios, nosotros somos solamente como una neblina que en un momento viene y desaparece después. En ese tiempo que estamos siendo vistos, Señor, por ti, aquí en la tierra, ayúdanos a vivir vidas agradables a ti, a no ser rebeldes, a seguir en tus caminos, a ser luz para aquellos que están viviendo en tinieblas. Ayúdanos, Señor, para que en ningún momento la influencia del mundo nos llegue y que poco a poco nos vaya desviando del camino de la verdad. Gracias te damos, Padre eterno, y te rogamos, Señor, que en tu voluntad nos vuelvas a reunir el próximo miércoles para seguir estudiando las maravillas de tu ley. Oramos, Señor, en el santo y poderoso nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesús, nuestro Salvador, nuestro Rey. Amén.